Bueno, le voy a grabar este videito para complementar un poco el tema de los contenidos de estequiometría de reacciones. Ya les hice dos videitos anteriores, pero les voy a ir haciendo otros cortitos para ir explicando algunos conceptos de estequiometría, incluidos en ejemplos de ejercicios que son muy parecidos a lo que están cargados en el documento. La estequiometría de reacciones, ¿qué nos indica? Nos indica la relación en moles, en masa, de las sustancias participantes. Por ejemplo, en la ecuación de formación de algún compuesto, vamos al ejemplo, un ejemplo muy sencillo que es la formación de agua, que es a través de la reacción de hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, los reactivos van a reaccionar bajo condiciones estequiométricas, en relaciones estequiométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es al azar las cantidades de reactivos que reaccionan, sino que cumplen ciertas relaciones. Por ejemplo, por un mol de hidrógeno reacciona un mol de oxígeno, por 2 moles de hidrógeno reaccionan 2 moles de oxígeno y así sucesivamente. Si se conoce la masa de alguno de los reactivos, por ejemplo, yo sé la ecuación de formación del agua, la ecuación de formación teórica, cuántos moles reaccionan y demás, y yo hago en el laboratorio otro tipo de experimento con otra cantidad de hidrógeno, puedo saber la cantidad de oxígeno que necesitaría para reaccionar con esa cantidad de hidrógeno y la cantidad de agua que obtendría de esa reacción. Si se conoce la masa o el volumen de uno de los reactivos o productos, se puede conocer la masa, el volumen de cualquiera de las otras sustancias participantes. Para poder realizar ese cálculo, yo necesito que mi ecuación esté balanceada, sí o sí, correctamente. Por eso siempre, cada vez que se forma algún compuesto, siempre se ha incluido el balance, el equilibrio, tanto para la formación de compuestos binarios, ternarios, cuaternarios y demás. Siempre se incluye el balance, el ajuste, y este balance, esos coeficientes estequiométricos que yo pongo, me van a indicar las relaciones estequiométricas en las que reaccionan estos compuestos. Vamos a un ejemplo muy sencillo que es la formación de amoníaco. Tengo nitrógeno gaseoso, reaccionan con hidrógeno gaseoso para dar amoníaco. Del equilibrio de esta reacción, ¿qué surge? Que primero, un mol de nitrógeno gaseoso, que corresponde a 28 gramos de nitrógeno gaseoso, porque un mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos. Como está formado por 2 átomos de nitrógeno, en realidad pesa 28 gramos el mol. Entonces, un mol de nitrógeno gaseoso, que corresponden a 28 gramos, reaccionan con 3 moles de hidrógeno, que corresponden a 6 gramos de hidrógeno gaseoso. Cada molécula o cada mol de átomos de hidrógeno gaseoso está formado por 2 átomos de hidrógeno. Cada uno pesa 1 gramo, en total son 6 gramos de hidrógeno. Entonces, esa vendría a ser la relación en la que reacciona el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Por cada mol de nitrógeno hay 3 moles de hidrógeno y me dan como resultado 2 moles de amoníaco. Por cada 28 gramos de nitrógeno tengo 6 gramos de hidrógeno y se me forman 34 gramos de amoníaco. Esas son las relaciones estequiométricas de esta reacción, son las relaciones de masa que se establecen en la formación del amoníaco. Entonces yo sé que un mol de nitrógeno va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. O 28 gramos con 6 gramos para formar 34 gramos de amoníaco. Esas son las relaciones que se establecen solamente a partir de una ecuación química balanceada correctamente. Vamos, esto es lo que sale en el cuadernillo, les he recortado prácticamente lo que salía y es exactamente lo que yo les he dicho. La masa, el número de moles y en términos de volumen, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a un ejemplo. Tengo la combustión del metano. Recuerden que cualquier reacción de combustión es la reacción del reactivo con oxígeno y me da como resultado siempre dióxido de carbono y agua. La combustión del metano
me da dióxido de carbono y agua. Si yo equilibro la ecuación, puedo establecer las siguientes relaciones. En términos molares, yo interpreto que 1 mol de metano reaccionan con 2 moles de oxígeno para darme 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. En términos de masa, ¿qué puedo decir? Que 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para dar como resultado 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Eso es la interpretación. Yo solamente lo interpreto a partir de la ecuación química balanceada correctamente. Teniendo en cuenta esas relaciones estequiométricas que se plantearon, que se interpretaron, se pueden resolver distintas situaciones problemáticas. Vamos a un ejemplo 1. Me pide calcular los gramos de agua que se obtendrían con la combustión de 35 gramos de metano. Entonces, lo que yo tengo que saber es los gramos de agua que se obtendrían por la combustión de 35 gramos de metano. Yo tengo estos datos que los saco de lo teórico. Yo sé que por cada 16 gramos de metano se forman en la combustión 36 gramos de agua. Pero el problema es que me dice 35 gramos de metano. Entonces, ¿qué digo? Que a partir de 16 gramos, según lo que me da, según lo que interpreto de la ecuación, a partir de 16 gramos de metano, yo obtengo 36 gramos de agua. A partir de 35 gramos de metano, ¿cuánto voy a obtener? Porque esa es mi incógnita, los gramos de agua. Me está pidiendo calcular los gramos de agua a partir de la combustión de 35 gramos de metano. Yo sé que de la combustión de 16 gramos de metano se obtienen 36 gramos de agua. Entonces, a partir de la combustión de 35 gramos de metano, ¿cuántos gramos de agua se van a obtener? Ese es mi X. Es una regla de 3, yo multiplico 35 por 36 y divido en 16. El resultado me da 78,75 gramos. Esos son los gramos de agua que se obtendrían a través de la combustión de 35 gramos de metano. Ese es en el ejemplo 1. Yo, a partir de lo que interpreté de mi ecuación original, de mi ecuación balanceada, pude calcular una situación que se me planteó como calcular la cantidad de gramos de agua que se obtendrían con la combustión de 35 gramos de metano. Vamos a otro ejemplo. Me dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se obtendrán con 35 gramos de metano? Entonces lo que me está pidiendo acá son moles, no me está pidiendo masa. Ya vamos a otra relación, que es la relación en moles, de la reacción que teníamos anteriormente. Lo que me está pidiendo es calcular los moles de dióxido de carbono. ¿Qué se obtiene con esos 35 gramos de metano? ¿Qué puedo sacar yo de mi reacción anterior? Que con 16 gramos de metano, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen? 1. Fíjense, de 16 gramos de metano se obtiene 1 mol de dióxido de carbono. Con 35 gramos, que es lo que me plantea el problema, ¿cuántos moles de dióxido de carbono voy a obtener? Ese es mi X. Es una regla de 3 simple. Multiplico 35 por 1 y lo divido en 16. El resultado es 2,19 moles. O sea que la respuesta a este problema sería que a partir de la combustión de 35 gramos de metano, yo voy a obtener 2,19 moles de dióxido de carbono. Ejemplo número 3. ¿Cuántos moles de metano reaccionarían con 1,2 moles de oxígeno? Ahí me cambia el enunciado del problema. Lo que me está pidiendo es cuántos moles de metano reaccionarían con 1,2 moles de oxígeno. Entonces yo sé que con 2 moles de oxígeno reacciona 1 mol de metano. Con 1,2 moles de oxígeno, que es lo que me da el problema, ¿cuántos moles de metano van a reaccionar? Ese sería mi X. Yo lo planteo así. Recuerden que en una regla de 3 simple, arriba va lo conocido y abajo lo desconocido. Arriba va lo teórico que yo saco de mi reacción balanceada correctamente y abajo va lo práctico, digamos, lo que está incluido en el enunciado del problema, los datos que yo voy a recolectar de la consigna de la situación problemática que se me ha planteado.
Entonces, a partir de 2 moles de oxígeno, reacciona un mol de metano. Con 1,2 moles de oxígeno, que es lo que me plantea el problema, ¿cuántos moles de metano van a reaccionar? Entonces, 1,2 por 1 dividido en 2, una regla de 3. El resultado es 0,6 moles. Entonces, la respuesta es que necesito 0,6 moles de metano para que reaccionen con 1,2 moles de oxígeno. Vamos a un ejemplo número 4. ¿Cuántos moles y gramos? Ahora está mezclando relaciones molares con relaciones de masa. ¿Cuántos moles y gramos de dióxido de carbono se obtendrán con el número de moles de oxígeno del ejemplo anterior? El ejemplo anterior me decía 1,2 moles de oxígeno. Entonces, me está pidiendo moles y gramos de dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono era uno de los productos de reacción. Entonces, si yo vuelvo a la ecuación original, volvemos, perdón, yo vuelvo a la ecuación original, sé que de 2 moles de oxígeno que reacciona 1 mol de dióxido de carbono. Con 1,2 moles de oxígeno que me da el problema, ¿cuántos moles de dióxido de carbono voy a obtener? Ese es mi X. Entonces, 1,2 por 1 dividido en 2. El resultado me da 0,6 moles. O sea que a partir de la combustión de metano con 1,2 moles de oxígeno, yo voy a obtener 0,6 moles de dióxido de carbono. Pero también me pide masa, me pide gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar esa cantidad de moles, 0,6 moles, a gramos, utilizando la masa molar molecular del compuesto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo calculo la masa molar molecular de un compuesto? Tengo que tener la fórmula molecular y sumar las masas molares de cada uno de los átomos participantes. Si yo me voy a la tabla periódica, el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Si me voy a la tabla periódica, la masa molar del carbono es 12, más la masa del oxígeno es 16, pero al tener 2 moles de oxígeno es 16 por 2. 32 más 12, 44 gramos por mol. Es decir, que 1 mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Esos 0,6 moles que yo necesito, ¿qué masa van a tener? Ese es mi X. Entonces, 0,6 por 44 gramos y eso me da 26,4 gramos. Es decir, que a partir de la combustión de metano con 1,2 moles de oxígeno, yo voy a obtener 0,6 moles de dióxido de carbono y 26,4 gramos de dióxido de carbono. Puedo relacionar volúmenes, masas, moles, siempre y cuando las relaciones sean las correctas, siempre y cuando lo teórico que viene del ajuste de la ecuación esté bien y obviamente las fórmulas moleculares del compuesto estén bien. Recuerden que los coeficientes estequiométricos me dan la cantidad de moles de cada sustancia participante de la reacción y teniendo en cuenta los subíndices de las fórmulas moleculares de los compuestos, también yo voy a sacar la masa molar molecular de cada compuesto. Si la fórmula, por ejemplo, del dióxido de carbono estuviese mal, todo el ejercicio estaría mal porque utilicé mal la masa molar molecular del dióxido de carbono. Por ende, tienen que tener mucho cuidado al establecer, a representar la ecuación de formación o la combustión, la reacción que se pida y para balancearla también tengan mucho cuidado para que las relaciones estequiométricas estén correctas, las relaciones que ustedes establezcan y las relaciones con los datos que le da el problema.